Alphonse Gabriel Capone, también conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, fue un gángster estadounidense con raíces italianas conocido por ser uno de los mafiosos más importantes de la historia y ser jefe de la mafia del outfit de Chicago. Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero del año 1899. Era hijo de inmigrantes italianos, de Nápoles más exactamente. Su padre era un humilde abacero y barbero y su madre una costurera. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893. Cuando Al tenía 11 años, él y su familia se mudaron a 38 Garfield Place en Park Slope, Brooklyn. Al Capone abandonaría los estudios de quinto grado en la escuela con solo 14 años debido a que fue castigado por faltar mucho a clase y golpear a una profesora. Tras esto decidió trabajar en varios lugares como una cafetería, una bolera y una fábrica de cartón. Cerca había un billar donde jugaba con su padre y donde se convirtió en campeón del barrio. En esa misma época conoció al gángster Johnny Torrio. Capone aprendió de él y se convirtió en su mano derecha. Este introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles. Una de ellas fue Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, donde daba palizas por encargo y asesinaba por $100. Aquí Capone aprendió a manejar los puños y la pistola. Poco tiempo después se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Tony el Malo. Capone era encomendado a tareas como la extorsión a diferentes propietarios de negocios. También trabajó de camarero y guardaespaldas para el ya mencionado Frankie. Una noche se peleó con el hermano de una chica que trabajaba allí. Este le cortó la cara a Capone dejándole tres cicatrices, de ahí su apodo de Scarface. Debido a eso también dejó de ser guardaespaldas del local, aunque siguió trabajando para Frankie. El 30 de diciembre de 1918 se casó con la irlandesa May Cowlin y el 4 de diciembre de ese mismo año nació su único hijo Albert Francis Capone. En 1919 se trasladaron a Long Island para estar cerca de Rum Row. Al Capone ya había cometido 2 asesinatos y estaban a punto de acusarlo de un tercero. Por eso abandonó Nueva York y se refugió en Chicago. Volvió a trabajar para Johnny Torrio, quien fue su mentor, y para la banda del jefe de este, Big Jim. Big Jim era conocido como el rey del vicio de Chicago en aquellos tiempos, dedicado a una cafetería y burdeles donde aparte de prostituir a muchas meretrices también se dedicaba a la trata de blancas atraídas engañadas a chicas de entre 13 y 17 años. Torrio era el encargado de imponer orden en los negocios de Big Jim, supervisar los burdeles y gestionar el cohecho y el soborno de los contactos políticos y policiales. Big Jim, tras dejar a la tía de Torrio para casarse con Dale Winter, empezó a perder la lealtad de Torrio hasta que Big Jim fue asesinado por un desconocido en la puerta de su café. Todo parecía ser un asesinato a manos de Frankie Yale, mandado por John Torrio. Tras esto, Torrio se convirtió en el nuevo jefe de la mafia de Big Jim y confió a Al Capone la dirección de la banda a lo largo de los años 20 y así expandió el negocio a través de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol procedente de Canadá. Pero el tráfico de alcohol terminó por destruir la convivencia de los grupos criminales de Chicago con sangrientas disputas territoriales. Hasta 100 personas en estas disputas en los años 20, aunque John Torrio sobrevivió milagrosamente en 1925. Tras esto, Torrio se trasladó a Italia para evitar males mayores y dejó todo el poder a Capone, volviéndose el jefe de la mafia más poderosa de Chicago. También trabajó asociado a la mafia siciliana, la Cosa Nostra. Tras esto eliminó a todos sus rivales. Hacia 1926, Capone ejerció el control del crimen en la ciudad. Derrotó a la banda de Miles O'Donnell, también mataron a todos los miembros de la banda de Joey Aelio. A la edad de 26 años, Capone se convirtió en jefe de la mafia cogiendo cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá, con protección política y policial. Capone a menudo reclutó la ayuda de miembros locales de la comunidad negra en sus operaciones. También se entregó a los cigarros, trajes a medida, comida y bebida gourmet y compañía femenina. Conocido por sus joyas extravagantes y costosas, se había convertido en una celebridad nacional y un tema de conversación. Se estableció en Illinois y se libró de un ataque secreto del Northside Gang, aunque Weiss fue asesinado. El dueño del restaurante Hawthorne's y amigo de Capone fue secuestrado y asesinado por Moran y Drucci en 1927. Las amenazas de Capone se hicieron tan conocidas hasta que empresas lo utilizaron como marketing. En 1928 Capone acabó con la vida de su antiguo jefe Frankie Yale. Los
Los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje, por parte de gángsters disfrazados de policías, de los 5 jefes de la banda de Bucksmoran el 14 de febrero de 1929. Tras esto, Al Capone tuvo un dominio absoluto sobre Chicago. Esta matanza dejó un gran impacto en la memoria popular del país. Los peores parados fueron John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Giunta, a los que prestó cabeza y cuerpo con un bate de béisbol tras tenderles una trampa. Sus cuerpos fueron descubiertos el 8 de mayo de 1929. Al Capone realizó varias obras de caridad como su enemigo Dean O'Banion, siendo magnánimo con los pobres y humildes, mostrando ante la prensa una cara de hombre benefactor, aunque su interés era su imagen pública, contando con que la mayor parte de la opinión común estaba en contra de la puritana ley seca. Cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Capone creó un comedor que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche para los niños en las escuelas. El imperio criminal de Capone constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, nightclubs, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, labor unions, asociaciones comerciales e industriales. Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros y sus sábanas también eran de seda. Capone también creó el Sindicato del Crimen junto a sus ayudantes y algunos de sus hermanos. Capone se convirtió en el rey de la AMPA de Chicago y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad, su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo terror y respeto. Después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener el alcalde bajo sus hilos, el jefe de la policía y el 60% de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias a la venta ilegal de bebidas alcohólicas y a través de su vasta red clandestina de salas de juegos. Su fortuna ascendió a $100 millones. El 19 de marzo de 1929, Strong, junto con Frank Lush, de la Comisión del Crimen Chicago y Larry Bell, presentaron su caso para una intervención federal para detener la anarquía de Chicago. Esa reunión lanzó un ataque de varias agencias contra Capone. Los departamentos del Tesoro y de Justicia desarrollaron planes para enjuiciar a los gángsters de Chicago y se desplegó un pequeño escuadrón de élite de agentes de la Oficina de Prohibición para apoyar los esfuerzos federales. Strong usó en secreto los recursos de su periódico para recopilar y compartir inteligencia sobre el equipo de Capone. La fiscal Mabel Walker Willenbrand originó la táctica de acusar a figuras criminales de evasión de impuestos. La clave de la condena de Capone por cargos fiscales no fue su gasto, sino la prueba de sus ingresos, y la mayor prueba se vio en su oferta de pagar impuestos. Ralph, su hermano y gángster, fue juzgado en 1930 por la evasión de impuestos. Capone ordenó a su abogado que regularizara su posición fiscal. Su abogado declaró los ingresos por los que Capone estaba dispuesto a pagar impuestos durante varios años, aunque el gobierno recibió una carta de un abogado que actuaba para Capone reconociendo su gran ingreso sujeto a impuestos durante ciertos años en los que no había pagado impuestos. El 13 de marzo del año 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos sobre renta de 1924. El 5 de junio de 1931 fue acusado de 22 cargos de evasión de impuestos desde 1925 hasta 1929, aunque fue puesto en libertad bajo fianza. El 16 de junio de 1931, en el edificio federal de Chicago, Capone se declaró culpable de evasión de impuestos como parte de un acuerdo de culpabilidad de entre 1 y 2 años de prisión. El 30 de julio de ese mismo año, Wilkerson se negó a cumplir el acuerdo y se rescindió las declaraciones de culpabilidad. Capone fue solo juzgado por los cargos de evasión de impuestos. El gobierno acusó a Capone de evasión de $215.000 en impuestos sobre un ingreso total de $1.038.654 durante un periodo de 5 años. El 17 de octubre, Capone fue condenado por 5 cargos de evasión de impuestos y fue sentenciado a 11 años de prisión federal, aunque los nuevos abogados contratados para representar a Capone debido a que la sentencia del desacato al tribunal se cumplió simultáneamente, presentaron recurso de habeas corpus basado en un fallo de la Corte Suprema de que la evasión de impuestos no era fraude, lo que significaba que Capone había sido condenado por cargos relacionados con años que en realidad estaban fuera del límite de tiempo para el enjuiciamiento, aunque el juez había denegado la apelación tanto de la condena como de la sentencia de Capone. Aunque Capone hacía sus negocios con nombres falsos para que no se le relacionasen con sus ganancias, las nuevas leyes de 1927 permitieron al gobierno perseguir a Capone. Para ello fue asignado al agente Elliot Ness y sus agentes conocidos como los Intocables, además del agente Frank J. Wilson. Se encontraron recibos que relacionaban a Capone con un ingreso por juego ilegal y testaferrato, así como la evasión de impuestos. Aparte, un traidor de la banda actuó como agente encubierto, aunque en el 39 fue asesinado por Capone. Tras ser acusado, fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Pero debido a que aún así podía controlar sus negocios desde esa cárcel, fue trasladado a Alcatraz en 1934, donde sería vigilado. Entre esto y la desaparición de la ley seca en 1933, el imperio Capone se debilitó y desmembró.
Capone era uno de los reclusos más famosos de la cárcel. Se entretenía tocando el banjo y la mandolina. Pronto comenzó a demostrar signos de demencia debido a una sífilis. Por eso pasó mucho tiempo en el hospital de la cárcel hasta que fue liberado el 16 de noviembre del año 1939, sin poder caminar, diciendo incongruencias y babeando sin control. Capone se retiró a una propiedad ubicada en Miami, donde se recluyó del mundo exterior. El 29 de enero de 1974, sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía en la bañera. Al principio fue enterrado en el cementerio Mount Olivet para luego ser trasladado al cementerio de Mount Carmel, junto a los restos de su padre y su hermano. En su lápida pone "Jesús mío, ten compasión". Paul Mooney interpreta un personaje alusivo a Al Capone en la película Scarface de 1932. Rod Steiger interpreta a Al Capone en la película Al Capone de 1959. Neville Brand interpreta a Al Capone en la serie de televisión estadounidense Los Intocables entre 1959 y 1963. Jason Robards interpreta a Al Capone en la película La Matanza del Día de San Valentín en 1967. Jesús Puente interpreta a Al Capone en la película El Regreso de Al Capone del 1969. Ben Gazzara interpreta a Al Capone en la película Capone de 1975. Al Pacino adapta un personaje alusivo a Al Capone en la película Scarface de 1983. Robert De Niro interpreta a Al Capone en la película Los Intocables de Elliot Ness de 1987. William Forsythe interpreta a Al Capone en la serie Los Intocables entre 1993 y 1994. William Devane interpreta a Al Capone en la serie Lois y Clark en 1994. Anthony LaPaglia interpreta a Al Capone en la película Camino a la Perdición de 2002. John Bertal interpreta a Al Capone en la película Night at the Museum Battle of the Smithsonian de 2009. Stephen Graham interpreta a Al Capone en la serie de televisión Boardwalk Empire entre 2010 y 2014. Cameron Garay interpreta a Al Capone en la serie Timeless en 2016. Isaac Keoghan interpreta a Al Capone en la serie TCS Legends of Tomorrow en 2018. En el anime One Piece aparece un personaje en referencia a Al Capone llamado Capone Biggie. Tom Hardy interpreta a Al Capone en la película Capone del año 2020. Es mencionado en la canción The World Is Mine de Neutral Shorty. También es mencionado en la canción Stone Cold Crazy de la banda Queen. En la canción La Noche de Chicago murió de la banda de Toro. Y su historia fue plasmada en un corrido llamado La cara marcada de Jesús Chérez y Calvier 50, que también es mencionado en la canción Al Capone de Eladio Carrión.